El título del mensaje esta mañana es que Dios siempre cumple sus promesas. Aleluya, gloria a Dios. Siempre. O en inglés, God is a promise keeper. Yes. Siempre ha cumplido, siempre cumplirá. Amén. Cuando alguien nos hace una promesa, es importante que le conozcamos un poco para ver si realmente es una persona fiable, es una persona que normalmente cumple lo que dice. Porque es fácil hacer promesas. A veces no es tan fácil cumplir las promesas. Pero cuando ya conocemos a alguien que siempre ha cumplido y cuando nos hace una promesa ya tenemos confianza. Vale. Tenemos un ejemplo muy hermoso de la Segunda Guerra Mundial, de un testimonio de un hombre que cumplió realmente su promesa. Y se trata del general Douglas MacArthur. Douglas MacArthur era un soldado de los Estados Unidos, pero vivía en las Filipinas. Y el 7 de diciembre de 1441 hubo ese bombardeo del Pearl Harbor cuando los japoneses llegaron con sus aviones y bombardearon el naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawaii. El día siguiente los japoneses hicieron una invasión de las islas de las Filipinas. Ahí vivía General Douglas MacArthur. Él estaba a mando de unos 90,000 tropas estadounidenses y filipinas, pero cuando llegaron los japoneses, ellos no tenían los recursos suficientes para poder responder frente a la invasión de los japoneses. Entonces llegó un momento cuando por orden del presidente de los Estados Unidos, General Douglas MacArthur tuvo que salir de las islas de Malvinas, de Filipinas, y fue a Australia con su familia. Pero cuando llegó a Australia, él pensaba que iba a encontrar un ejército enorme, muy numeroso, que iba a poder volver a las Filipinas muy pronto. Pero cuando llegaba a Australia, se encontraba que no había tantos soldados, tantos recursos. Entonces sabía que su retorno a las Filipinas no era inminente, no iba a suceder muy pronto. Pero él ya por medio de la prensa comenzó a mandar un mensaje a la gente de las Filipinas. Y su mensaje era: volveré. Volveré. Gloria a Dios. Entonces ya pasaron varios años y cuando en el año 1942 él volvió con unos soldados y comenzó a retomar las islas de las Filipinas. Y llegó el día cuando ya llegó de pleno, había conquistado otra vez, había retomado las Filipinas. Entonces él dijo: he cumplido, he vuelto. Aleluya. Era un hombre de su palabra. Pero nosotros tenemos algo mucho mayor que Douglas MacArthur. Yes. Nosotros tenemos un Dios que siempre ha cumplido sus promesas. Y nos vamos a correr con esto esta mañana y voy a tomar en cuenta también, no he hecho referencia más al calor, pero ya he hecho y ya está suficiente. Vamos a aguantar con la ayuda del Señor unos momentos despiertos en la palabra de Dios. Entonces Dios hizo una promesa a un hombre que se llama Abraham. Hizo una promesa que luego, siglos después, fue cumplida. Si nosotros miramos en Génesis capítulo 15, si me sigues con tu Biblia, Génesis capítulo 15, versículo 13 y versículo 14. Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14. Yo voy corriendo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morirá en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuánto tiempo? 400 años. Pero la promesa, más también la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto
saldrán con gran riquezas. Gloria a Dios. Ahora, ya llegó la próxima generación, nació Isaac. Y siguiente generación, nació Jacob. Siguiente generación, José. Y conocemos la historia de José. A los 17 años fue llevado a Egipto. Ahí mismo ya encarcelado falsamente, pero acusado falsamente. Pero un día José salió de la cárcel y llegó a ser gobernador de Egipto después de 13 años. Había tenido un sueño hacía 13 años antes, pero ya cumplió este sueño porque el mismo día era prisionero por la mañana en la cárcel y por la tarde era gobernador de Egipto bajo el faraón. Dios sabe hacer las cosas. Aunque tarda en cumplir, va a cumplir. Amén. En el momento de Dios. Amén. Aleluya. Entonces José, y cuando José ya pasando su vida estaba a punto de morir, él acordaba de la promesa de Dios a Abraham y dijo a sus hijos, dijo, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Cuando salís, lleven mis huesos con vosotros, porque un día Dios va a cumplir la promesa que él hizo a Abraham. ¿Cuánto tiempo iban a estar en Egipto el pueblo de Israel? ¿Cuánto tiempo? 400 años. Y ya han pasado los siglos de 200, 300 años y el pueblo de Israel está angustiada, están clamando porque están en esclavitud y clamando a Dios. Dios desde los cielos escuchó su clamor después de 400 años y dice en Éxodo capítulo 12, Éxodo 12, versículo 37. Éxodo 12, versículo 37. Dice la palabra del Señor, ya han llegado los 400 años y Dios ya fiel a su palabra, fiel a su promesa, y partieron los hijos de Israel de remestes. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Los 30 años no puedo explicarlo, hay varios pensamientos de cómo calculan, pero los 400 años, hablando en términos globales, Dios llegó. 400 años son muchos años, sí. 4 siglos, pero Dios cumplió su promesa. Amén. Porque Dios siempre cumple su promesa. Amén. Gloria a Dios. Pero ya pasaron 800 años después de esto. Y el pueblo de Israel de nuevo se encuentra en rebeldía delante de Dios. Y Dios comienza enviándoles profetas, mensajeros, advirtiéndoles. Y Jeremías predicando, anunciando durante 23 años el mismo mensaje. Ojo, Dios os va a llevar al cautiverio, a Babilonia. Tenéis tiempo para arrepentirse. 23 años con el mismo mensaje, pero el pueblo no le prestaba atención. Seguía en su rebeldía. Fueron llevados al cautiverio en Babilonia. Pero aquí tenemos también en Jeremías capítulo 29, versículo 10. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los, ¿cuántos años? 70 años. Yo os visitaré. Aleluya. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. 70 años. Dios hizo una promesa, una advertencia, cumplió su advertencia, amén. Les llevó en cautiverio por su rebeldía. Pero la promesa era, después de 70 años, los voy a visitar y traerles de nuevo a Jerusalén. Y Daniel, capítulo 9, versículo 2. Daniel el profeta. Y ya había llegado ya el fin de los 70 años. Y Daniel tenía conocimiento de la promesa de Dios y de los tiempos también. Entonces, en el año primero de su reinado, yo, Daniel,
en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. 70 años. Y Dios dijo a los 70 años, voy a despertar de algo dentro de vosotros y voy a volveros de nuevo a Jerusalén. Esdras, capítulo 1. En Esdras leemos que había un decreto de Ciro en el año 537 años antes de Cristo. Y después, 2 años más tarde, Zorobabel ya regresó de Babilonia a Jerusalén con el primer grupo. Y después pasaron 72 años más. Y luego volvió Esdras con otro grupo. Pasaron 14 años más. Y volvieron los últimos con Nehemías. Unos 42, entre 42 y 43 mil de ellos volvieron. Dios había dicho 70 años. Después de 70 años voy a visitaros. Llegaron los 69 años. Llegaron el año 70 y Dios volvió a visitarles. Comenzó a llevarles de vuelta como había dicho. Pero ¿sabe una cosa que también Dios hizo otra promesa? Dios prometió desde Génesis que un día iba a enviar un Salvador. Por causa del pecado del hombre. Y el pecado había separado del hombre de Dios. Entonces ya no tenía comunión con Dios, no tenía relación con su Creador. Hermanos, no todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios. No todos son hijos de Dios. Aleluya. Solo aquellos que tienen a Dios como su Padre celestial, que tienen a Jesucristo Aleluya. Como su Salvador, son hijos de Dios. Aleluya. Y Dios dijo que iba a mandar a un Salvador. En Génesis capítulo 3, versículo 15, comenzó la promesa de Dios con ellos. Y dijo en Génesis, hablando al serpiente que engañó a Eva, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá de la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Y en la cruz, Cristo fue herido. Cristo fue herido en la cruz. Pero Él venció porque dio un golpe mortal a Satanás. Amén, Él venció a Satanás. Satanás intentó acabar con Él. Él murió, pero en 3 días resucitó. Amén. Eso es nuestro Cristo. Entonces la promesa. Y también pasaron los siglos desde este tiempo de la promesa de Génesis. Siglo tras siglo y todavía no había llegado el Salvador. Y un día Dios habló por medio del profeta Isaías y dijo que iba a nacer de una virgen. El Salvador iba a nacer de una virgen. Nadie ha nacido de una virgen. Es imposible. Es imposible. Nadie lo había hecho. Nadie. Pero el Salvador iba a nacer de una virgen. Porque es imposible naturalmente. Pero con la intervención de Dios directo sucedió. Entonces, 600 años antes que sucediera, entonces Isaías anunció que el Salvador iba a nacer de una virgen. Otro profeta dijo que iba a nacer en Belén, un pueblo insignificante. Y también que iba a ser un día llamado desde Egipto. Y cuando nació Jesús, por la amenaza de Herodes, tuvieron que bajar a Egipto. Cuando murió Herodes, ya volvieron a la tierra prometida. Y también otros profetas dijeron que vivía en Nazaret. Así años, siglos antes, pero se cumplieron. Y pasaron los siglos y un día unos sencillos pastores estaban de noche velando, ya cuidando sus ovejitas en el campo, cuando recibieron una visitación de unos mensajeros celestiales con este anuncio:
Dios había dicho que iba a mandar un Salvador. Pasaron siglo tras siglo tras siglo hasta aquella noche cuando ellos recibieron la noticia: hoy ha nacido el Amén. Salvador. Aleluya. Gloria a En el Dios. pueblo de Belén. Amén. Oh, gloria sea su nombre. Dios es cumplidor de sus promesas. Él sacó a Israel de la esclavitud después de 400 años. Les sacó del cautiverio después de 70 años. Y después de largos siglos, Él también, como prometido, envió al Salvador. Pero Dios ha hecho una promesa más. Es que un día va a volver. Oh, aleluya. Y aquel que ha sido fiel en cumplir sus promesas, sigue siendo fiel y va a cumplir esa promesa. Un día Cristo volverá. Y hermanos, nosotros estamos viviendo esperando la venida de Cristo. No consumidos o consumidos, puede ser, ¿no? Con las cosas de este mundo, las cosas materiales. No estamos absorbidos con las cosas que nos rodean. Nuestra mirada está en la venida del Señor. Vivimos hoy para la eternidad. Amén. Vivimos con nuestros pies en la tierra, pero nuestra mirada en el cielo, esperando la venida de Cristo, porque un día va a volver. Amén. Va a volver para buscar un pueblo redimido, esperándole, expectante, esperando la venida Amén. del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces tenemos en Juan capítulo 14 un pasaje muy conocido. Vamos a mirar juntos Amén. estos versículos. Es el último punto. Entonces estamos llegando al final del mensaje. Y el final puede tardar un poco, pero está llegando. Juan 14. Los primeros 3 versículos del Juan 14. En ese momento Jesús se estaba preparando su partida para volver al Padre en el cielo. Pero tenía unas palabras de ánimo para sus discípulos, sus seguidores, que son palabras de ánimo para nosotros hoy, esta mañana. Aleluya. Y dice en Juan 14, versículo 1: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay lugar. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él va a volver. Es su promesa. Amén, gloria a Dios. Él cumplió su promesa en cuanto a la esclavitud en Egipto. Él cumplió su promesa en cuanto al cautiverio en Babilonia. Él cumplió su promesa en Amén. cuanto a mandar un Salvador. Él va a cumplir su promesa Amén. en cuanto a su venida. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 y versículo 45. Llegando al final de su tiempo aquí en la tierra, otra vez dando unas enseñanzas a sus discípulos. Estas eran sus últimas palabras a ellos. Lucas capítulo 24, versículo 45, dice la palabra: entonces les abrió el entendimiento de sus discípulos, para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba a los cielos. Gloria a Aleluya. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Volvió al Padre.
pero la promesa es que va a volver a buscarnos. Gloria a Hechos, Dios. con esto es el último pasaje. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante. La promesa del Señor. Hermanos, si confiamos en Cristo, si amamos al Señor, somos un pueblo de esperanza. Amén. Somos un pueblo con una gloriosa esperanza. El mundo no la tiene. Solo los que conocen a Cristo tienen esta esperanza. Gloria a Dios. Cristo va a volver para buscarnos, para llevarnos Amén. al cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las estaciones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Este mismo Jesús Aleluya. volverá. La promesa es que Cristo volverá. Aleluya. Es el Dios de promesa, Dios que cumple su promesa. Y esta mañana, si tú estás aquí sin Cristo, Aleluya. yo quiero animarte hoy, entregar tu corazón a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, Él te perdonará, te dará una vida nueva. En Cristo hay vida, en Cristo hay esperanza. Aleluya, pero solamente en Cristo. Podemos ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre del Aleluya, Señor. Jesús. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es cierta, es verdad, es eterna, es inmutable, es innegociable, es la palabra de Dios. Y Señor, tú has dicho en tu palabra que Cristo volverá para buscar su pueblo, un pueblo redimido, un pueblo viviendo en santidad, un pueblo esperando el retorno de Cristo. Aleluya. Señor, ven, el anhelo de nuestro corazón, que estamos enamorados de ti, es ven, Señor, pero Señor, si hay un alma esta mañana que no conoce al Señor, por favor, Padre, envía el Espíritu Santo sobre esa vida. Señor, convicción de pecado, hasta que la persona se siente tan mal en su pecado, tan cargada con el peso de su pecado, que se humille delante de ti, Señor, se arrodille delante de ti y clama: sálvame, perdóname, Señor. Oh, aleluya. Y la promesa es, aleluya, que Cristo salvará a todo aquel que cree en Él. Oh, que clama al Señor y serás salvo. Clama a Jesucristo y serás salvo. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria sea tu nombre. Aleluya.